Buenas tardes a todos y a todas, y en nombre del Consejo Asesor de la Agenda Urbana de DALEF, me complace daros la bienvenida a todos a este nuevo webinar de la Ágora de la Ciudad 2030. Como sabéis, es una iniciativa para aquellos que habéis estado ya previamente en alguno otro, porque creo que este es el séptimo o el octavo que hemos iniciado, en el cual, bueno, pues nos gusta traer una vez al mes algún tema de actualidad que pueda ser de interés para programadores urbanos, sobre temas relacionados con la sostenibilidad urbana. Normalmente es un encuentro en el cual pretendemos que tanto las entidades locales como realmente la universidad, la academia, como las empresas, y en definitiva cualquier interesado en todos estos temas vinculados a la sostenibilidad urbana tenga un punto de encuentro para poder hablar y saber cuáles son las últimas tendencias. El formato de estos webinars es siempre el mismo. Como sabéis, recordamos, ahí en primer lugar invitamos a un ponente que nos sitúa en el tema a tratar durante unos 20 minutos. Con posterioridad abrimos una mesa redonda con 4 expertos, 4 expertos, en esta ocasión son 4, y durante 50 minutos y a través de una moderación y de un moderador, pues nos plantea preguntas sugeridas para saber su opinión. Y durante todo este tiempo, en estos 70 minutos iniciales, pues está abierto lo que es el espacio de preguntas y respuestas, no el chat, sino preguntas y respuestas dentro del menú que tienen abajo en el Zoom, en el cual pueden formular preguntas que finalmente el propio moderador pues trasladará a los ponentes en este caso. Os animamos a hacer uso del mismo porque la idea un poco, en cierta forma, es conocer cuál es su opinión concreta sobre estas posibles dudas. Hoy, por tercera vez, vamos a dedicar el tema a lo que es un tema tan en boga como la eficiencia energética. En las 2 veces anteriores hemos tenido ocasión de abordar en un primer momento lo que era CITES 2030, la misión de ciudades por la neutralidad climática, y en un segundo encuentro tuvimos ocasión de hablar, también con el ponente que hoy nos acompaña, Joan Herrera, para hablar un poco sobre comunidades energéticas. Hoy queremos abordar un poco la cuestión ya desde un punto de vista mucho más experiencial, es decir, qué están haciendo nuestras ciudades en busca de esta eficiencia energética, en busca de esta neutralidad climática, y por lo cual también le hemos pedido a Joan que nos haga una primera aproximación para luego dejar entrar a los ponentes que ya, de la mesa redonda que ya os contarán. Joan Herrera, que comparece como socio de Samso, y por tanto, antes de entrar en su ponencia, la primera pregunta yo creo que es obligada, ¿no? En cierta forma. Bueno, ¿qué es esto de Samso? Yo particularmente lo conozco, pero me gustaría que también él diera un poquito su visión sobre este nombre tan extraño y qué es lo que ha venido a aportar. Aprovecho para agradeceros a todos vuestra participación, como siempre, tan desinteresada y como valiosa, y nada, y nos vemos al final. Gracias. Bueno, gracias Miguel por la introducción y explicaros esto de Samso. Samso es el nombre de una isla, en este caso no es griega, no es italiana, es ni mediterránea, es una isla danesa. Y es la primera isla que consiguió que fuese 100% renovable. Y a día de hoy Samso es una experiencia para todos los que entendemos que las renovables son una palanca de cambio, pero también de retorno al territorio. De ahí que nos inspirásemos en ese nombre para construir el Samso como en este caso un espacio que lo que da es soluciones desde el punto de vista jurídico-energético, soluciones desde el acompañamiento en las políticas públicas en materia de energía y soluciones en public affairs, en incidencia, para hacer que el cambio normativo cambie, para hacer la transición energética más acelerada, pero lo más importante aún, ¿no? Más participada, más democrática y más distribuida. Y, por tanto, deciros que es un gusto poder compartir este espacio con DALEF, con socios como Cristina y también con colaboradoras como Mireia, porque entendemos precisamente que lo que necesita la transición energética y la lucha contra el cambio climático son herramientas, y desde Samso lo que vamos a intentar es ofrecer estas herramientas al servicio de la ciudadanía, de las empresas y de la administración. Entro ya en materia, si os parece, para entrar en el reto de la eficiencia energética.
y el reto de la eficiencia energética en pueblos y ciudades. Quiero empezar con un diagnóstico, continuaré con una palanca y os propondré finalmente una herramienta. El diagnóstico es un diagnóstico en torno a las ciudades energéticas sostenibles y ese horizonte de descarbonización para el 2050 y de mejora sustancial para el 2030. Hace apenas unos años, Deloitte nos ilustraba con un informe sobre las ciudades energéticamente sostenibles, la transición energética urbana a 2030. Lo cierto es que en ese diagnóstico lo que se explicaba es lo que todos y todas sabemos y conocemos. Yo no sé si el resto tenéis un ruido de fondo, yo sí, pero... Sí, vale, ahora mejor. En este diagnóstico lo que nos encontramos es que en España el 70% de la población vive en ciudades y que en estas ciudades tenemos el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero y el 40% de la energía final. Dicho de otra manera, no hay política de mitigación y adaptación al cambio climático sin las ciudades y no hay transición energética sin las ciudades. Si a eso le añadimos que el 30% de las emisiones de NOx viene de las ciudades, que el 55% de las partículas están en las ciudades y, por tanto, afecta a la calidad del aire y, por tanto, a la salud, constatamos y profundizamos en ese escenario. No hay cambio, no hay transición precisamente sin el protagonismo de pueblos y particularmente de ciudades. Es cierto que en los últimos años ha habido cambios, ¿no? Y que la ley de cambio climático condiciona a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a definir esas zonas de bajas emisiones, a poder establecer corredores verdes. La misma ley habla de la movilidad eléctrica compartida, de la electrificación de última milla y a pesar de que las zonas de bajas emisiones ha sido una obligación para esas ciudades de más de 50.000 habitantes, otros aspectos que aparecen en la Ley de Cambio Climático del 21 son aspectos que, bueno, se sitúan en una declaración de intenciones y de voluntades, pero que claramente marcan ese escenario precisamente de descarbonización. Yo sí que quería señalar por eso que en diferentes informes lo que constatamos es que en la ciudad mediterránea, en la ciudad templada, la mayoría de nuestro consumo energético es en transporte. El informe antes citado del 2019 explica, ¿no?, cómo en las ciudades grandes de clima templado, por ejemplo Barcelona, el transporte se lleva el 62% de consumo energético y de emisiones. Pero es que si nos vamos a las ciudades medianas, de clima templado, donde podríamos poner la mayoría de ciudades, por ejemplo, de Andalucía, lo que nos encontramos es que el transporte se lleva el 64%. Por contra, las grandes ciudades de clima frío, el porcentaje del transporte es el 50% y el otro 50% es edificación, mientras que en las ciudades medianas de clima frío, Vitoria sería un ejemplo, no digo que sea así porque en Vitoria están haciendo muy bien las cosas, pero el transporte es en torno al 40% y la edificación en torno al 60%. Por tanto, a partir de este diagnóstico, lo primero que quería señalar, no hay eficiencia energética sin un cambio en la movilidad, sin un cambio en el transporte y sin intensificar precisamente estos elementos. A partir de aquí, ¿qué hacer? Bueno, yo creo que de lo que se trata es de definir políticas y políticas de cambio en el trozo del pastel que se lleva mayor consumo energético y que emite más gases de efecto invernadero. Y desde mi punto de vista esto significa cambios en las ciudades, en el urbanismo, en la movilidad, para pasar al transporte que no lleva aparejado un motor, que es un elemento muy determinante en estas ciudades medianas y Vitoria. Luego estoy seguro que Beatriz explicará todo el detalle de lo que se ha hecho en Vitoria. Lo que significa es un elemento central precisamente para esa descarbonización.
El segundo elemento vinculado a la movilidad y al transporte es que las ciudades necesitan protagonizar estrategias de movilidad eléctrica, pero yo diría de movilidad eléctrica compartida. Y las mejores experiencias a nivel global lo que hacen es intensificar aquel vehículo motorizado que es más utilizado. Eso se traduce en electrificar el transporte de mercancías de última milla. Hoy el transporte de mercancías de última milla representa en una ciudad como la de Barcelona el 20% de la contaminación. Por tanto, la electrificación de ese transporte de mercancías de última milla que va a más por el e-commerce pasa a ser un elemento central precisamente en esta política de eficiencia, sumado obviamente al taxi. Y, por supuesto, un elemento clave y determinante desde mi punto de vista es la movilidad al trabajo. Una movilidad al trabajo que necesita de incentivos, como ha sucedido en Bélgica o en Francia, que lo que hagan es acompañar al trabajador y a la trabajadora cuando descarboniza su movilidad con políticas de ayudas y con sistemas de apoyo precisamente que te permitan llegar al polígono cuando normalmente el acceso al polígono casi siempre es en vehículo privado. El segundo paquete que quería situar en torno al escenario ciudad es precisamente la descarbonización en la vivienda. Y en la descarbonización en la vivienda, yo creo que, y en la edificación, por tanto, el reto que tenemos es políticas a corto plazo, pero también políticas a medio y a largo plazo. Políticas, además, que en realidades templadas como la nuestra, pero con un cambio climático que nos lleva cada vez más a inviernos llevaderos y veranos insoportablemente calurosos, un elemento clave y fundamental es cómo adaptamos la ciudad y concretamente la edificación a una política de adaptación al cambio climático que haga soportable la vida en nuestros pisos, en las casas donde habitamos. Eso tiene que ver con la envolvente, eso tiene que ver también con el cambio de calderas de gas a favor de bombas de calor o de equipos de aerotermia. Y eso se traduce también a hacer realidad que el ACS, que el agua caliente sanitaria, no se tenga que calentar mediante gas, sino que precisamente pueda ser mediante sistemas de aerotermia y equivalentes. Esa estrategia integral de intervención precisamente en nuestro parque inmobiliario es un elemento clave y determinante que tiene que significar desde mi punto de vista una atracción potentísima precisamente a favor de esa rehabilitación energética y una rehabilitación energética que se puede financiar con múltiples instrumentos, con el ahorro energético, pero también, como está pasando en Francia, Mireia nos hablará de ello, con las políticas precisamente de rehabilitación integral de edificios financiada con los certificados de ahorro energético, siendo esta una palanca potentísima. Por lo tanto, si os fijáis bien en este primer elemento de diagnóstico, donde en la mayoría de nuestras ciudades el principal consumo energético, el principal factor de emisiones es el transporte y donde obviamente también tenemos que atacar la eficiencia en la edificación, lo que está claro es que hace falta una visión holística y para que una ciudad afronte esa eficiencia necesita estrategias de transporte y eso tiene mucho que ver con el urbanismo, sistemas energéticos con generación y con optimización de los recursos en segundo lugar. En tercer lugar, con un repensar la red eléctrica, haciendo que esa red eléctrica sea distribuida, bidireccional y donde obviamente haya elementos en esa red de gestión donde haya más digitalización y donde haya más almacenamiento por un escenario precisamente de alta volatilidad y de cambios, ¿no?, en los precios, y eso tiene que ver con el marco normativo, en este caso en materia de almacenamiento. Tenemos muy claro que podemos tener una batería detrás del contador o las grandes baterías al lado de las centrales de generación, pero necesitamos modelos de baterías y de almacenamiento distribuidos a lo largo de la ciudad y el marco normativo nos acompaña, edificación sostenible y añadiría residuos y agua. Y aquí acabo con la última reflexión. Para la eficiencia energética en la ciudad tenemos que pensar en la ciudad, pero tenemos que pensar, si me permitís, en la ciudad-región. Una ciudad altamente densa difícilmente va a poder ser sostenible o autosuficiente. Por tanto, tenemos que relacionar el marco de la ciudad con el entorno, con la región que
que rodea la ciudad, para que haya un acuerdo entre ciudad y región, precisamente de intercambio de energía, de agua, para que, en definitiva, haya un retorno de la ciudad a ese territorio y ese territorio también contribuya, no solo en soberanía alimentaria, sino también en soberanía energética. Este era el primer diagnóstico que quería situar, por tanto, situando la eficiencia energética en esa clave de movilidad y en esa clave de edificación. Y entendiendo, en definitiva, que esta es la principal palanca para modernizar nuestras ciudades, para adaptarlas mejor al cambio climático y para que sean fuente también de generación de ocupación y de prosperidad. Segundo elemento, está muy bien el diagnóstico, pero la pregunta es ¿y con qué palancas actuamos, ¿no? Y lo cierto es que hoy los municipios en general, y esto hago una reflexión a partir también de mi paso por el municipalismo, en este caso por un municipio mediano del área metropolitana como es el Prat de Llobregat. Los municipios en general tienen recursos humanos, funcionarios y equipos en políticas de cultura, en políticas sociales, en políticas educativas. Y en políticas energéticas falta gente. Es como si la energía no hubiese formado parte de la agenda local y en parte es normal, la tecnología no permitía producir energía de proximidad y no formaba parte del core, del centro, del núcleo de la acción municipal. Pero lo cierto es que en un presupuesto municipal la factura energética, electricidad y gas, acaba siendo un 5, un 6, un 7% del presupuesto municipal. Es una partida relevante, significativa. Y es una partida relevante, significativa que ha sido un lastre en estos años en que se ha encarecido el precio de la electricidad. Pero por contra, a pesar de representar este 5, este 6 o este 7%, los técnicos no son ni mucho menos el 5, el 6 o el 7%. Pues bien, yo creo que aquí lo que tenemos que situar es que municipios y ayuntamientos, con una buena gestión energética de su consumo municipal, del consumo de polideportivos, de bibliotecas, de centros municipales, lo que puede conseguir precisamente es un ahorro que les sirva para políticas para atacar mejor la vulnerabilidad y para acompañar precisamente a aquellos sectores más desfavorecidos y que sufren y que padecen más la pobreza energética, pero también para hacer esas políticas que lo que hagan es acelerar la transición en su ciudad. Un 6% del presupuesto municipal es una pieza relevante. Y aquí sí que creo, y Carlos creo que situará la experiencia de Rivas Vacía Madrid, que elementos de control y de digitalización que permitan precisamente saber qué está consumiendo, cómo estamos controlando precisamente este consumo. Saber qué políticas hacer en materia de inversión en eficiencia. E incluso definir políticas de compra directa pueden permitir un abaratamiento de la factura energética, aunque ese esfuerzo, desde mi punto de vista, tiene que servir para acelerar la transición energética en la ciudad y para acentuar precisamente esa eficiencia energética en el municipio. Está claro, los recursos son limitados, pero también sabemos precisamente que la transición energética es el vector principal de cambio. Pues bueno, el segundo elemento, después de haber hecho el diagnóstico en torno a la eficiencia energética y al escenario ciudad, el segundo elemento que quería situar es la palanca que representa, el poder gestionar bien la factura energética de la ciudad y cómo consigues que esos ahorros puedan revertir precisamente en una política de intervención activa en la transición energética. Y el tercer elemento que quería situar en esta conferencia de inicio es el instrumento. Y esto, Miguel antes lo situábamos en una conferencia, pero no puedo dejar de explicitar el instrumento como herramienta de cambio, ¿no? Que para mí es la comunidad energética o las comunidades energéticas. Las comunidades energéticas no aparecen de la nada, aparecen de dos directivas. La Directiva Europea de Renovables, que prefigura la figura de la comunidad de energías renovables, y la Directiva de Mercado Interior de Electricidad, que prefigura la Comunidad Ciudadana de Energía. En ambas, lo que encontramos es una figura que se basa en la participación abierta y voluntaria, cuyos beneficios tienen que repercutir mayoritariamente entre los socios y socias o en el territorio donde se desarrolla esta actividad y donde además pueden participar, y esto es lo más relevante, ciudadanía, empresas, particularmente pymes, pequeña y mediana empresa,
y puede participar los entes locales. Seguramente los entes locales no han tenido nunca un instrumento tan poderoso para protagonizar esta transición. Y esta transición y estas comunidades se sitúan en una lógica eléctrica a partir de un principio de la eficiencia, el mejor kilovatio, el no consumido, el segundo mejor, el renovable y, por tanto, eléctrico, pero van a más allá de lo eléctrico. Es decir, estas comunidades energéticas pueden protagonizar elementos de autoconsumo compartido, por supuesto, pero también movilidad eléctrica compartida, descarbonización, una red de frío y de calor que funcione con biomasa. Hay comunidades energéticas que ya las están impulsando y puede además protagonizar esa interacción entre polígonos donde hay industria, donde hay logística, pero que esas necesidades energéticas casen con las necesidades energéticas del sector doméstico o del comercio o de la restauración. Y pueden, sin lugar a dudas, también protagonizar escenarios de descarbonización. Yo añado más, el otro día lo hablábamos con Mireia, ¿no? La comunidad energética puede protagonizar el sistema CAES, un sistema CAES, el sistema de certificados de ahorro energético, que lo que permita precisamente es que monetaricemos la mejora de la eficiencia, permitiendo precisamente que esa mejora de la eficiencia tenga un ingreso extra. Bueno, yo creo que ese es un elemento que obviamente pueden desarrollar municipios. Supongo que Mireia luego hablará del tema, ¿no?, y de la experiencia francesa, pero también las comunidades energéticas pueden hacerlo. Por tanto, esta era la reflexión que os quería situar y que quería compartir. Acabo ya. Tenemos un escenario de oportunidad, la transición energética, y un escenario de reto, el cambio climático. En España tenemos que hacer una política de mitigación, pero también muy activa en adaptación al cambio climático. Y lo que está claro es precisamente que la eficiencia significa cambiar la movilidad, descarbonizarla, mejorar el transporte público, sabiendo que la mejora del transporte público, cuando va acompañada de limitaciones al tránsito, se pacifica aún más precisamente la ciudad y se descarboniza la misma. Por tanto, el transporte y la movilidad es un elemento clave y eso tiene mucho que ver con el urbanismo. Segundo elemento, la estrategia en edificios. Y por último, situar estas dos ideas, la palanca de los consumos energéticos municipales como una palanca desde la cual, a partir de una buena gestión, conseguir recursos precisamente para la transición energética de la ciudad. Y la tercera idea, el instrumento de la comunidad energética como la herramienta de interacción del marco de participación abierto y voluntario donde interactúa ciudadanía, empresas y también los entes locales. Nada más, Miguel, y lo que esperamos es que desde SAMSO y también desde DALEF acompañaros en esta transición energética tan apasionante para que precisamente en los municipios haya cada vez más instrumentos precisamente para protagonizar la transición energética. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Joan. Creo que el marco es inmejorable para poder ahora profundizar en, como decía Miguel al principio, en algunos casos concretos. Creo que nos has dejado claro y encima en tiempo los mensajes importantes. Después de oírte, no se nos escapa que sin las ciudades no habrá transición energética ni habrá reducción de emisiones, no podremos trabajar contra el cambio climático, que además hay que mezclar mitigación y adaptación, y que en las ciudades pues está la clave desarrollando políticas de cambio que tienen que tocar muchos sectores, como has dicho, y con las comunidades energéticas como un elemento clave. Así que con esto en la cabeza, yo creo que ahora lo interesante es poder aprender de lo que algunas ciudades estáis haciendo, porque probablemente muchos os preguntéis, bueno, pues esto está muy bien, pero ¿es posible? Y realmente, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica, ¿no? Y creo que lo bueno es que tenemos un elenco de personas hoy muy diversa en cuanto a background, cuando habéis trabajado en ciudades, característica de ciudad, como has dicho también, Joan, depende del clima y de muchas tipologías en la ciudad, se comportan de forma distinta y por tanto tenemos una gran representatividad también de casos entre las personas que vais a hablar, y creo que va a ser muy inspirador escuchar a cada uno de vosotros y vosotras la experiencia que tenéis. Entonces, sin más, vamos a hacer 2 rondas de preguntas. Para cada una os daré
más o menos 5 minutos, si puede ser menos mejor, porque luego así tenemos más tiempo para el debate y para poder traer las preguntas del público. Y entonces haré primero una ronda preguntándose a cada uno específicamente unas preguntas y luego volveremos a hacer una segunda ronda. Y mientras, como también ha dicho Miguel, os animamos que a través del apartado de preguntas y respuestas podáis plantear las preguntas que queráis, tanto al ponente principal, Joan, que acaba de hablar, como al resto de personas que van a ir compartiendo sus experiencias. Bueno, entonces, sin más, eh, pues le doy la palabra a Mireia, que, que al final creo que Miguel no nos ha presentado, entonces, si os parece, muy rápidamente os presento a cada uno antes de daros la palabra. Mireia Matencio es jurista y experta en el sector energético y tiene una amplia experiencia municipal en Francia en ahorro y eficiencia energética y luego en particular en un instrumento que le vamos a preguntar después. Entonces, conforme a tu experiencia en Francia, ¿cuáles son las principales oportunidades que has identificado y cuáles son las barreras que has encontrado para poder avanzar en esta transición energética y en particular, pues si quieres, incluso aterrizando un poco en comunidades energéticas? Gracias, Mireia. Vale. Bueno, muchas gracias por la invitación, por darme la palabra. Para daros un poco el contexto, me gustaría deciros que en Francia tenemos una equivalencia, bueno, es bastante similar a España en términos de fuentes de consumo de energía. El primero es el transporte, sin duda, 34%, seguido el residencial, 28%, seguido industria, terciario y agricultura. Entre residencial y terciario suman 45%, o sea, edificios es la primera fuente de consumo de energía. Y para enfatizar todo lo que estabais diciendo acerca del rol de las ciudades, hay un estudio de la Agencia Energía y Medio Ambiente francesa que nos da un dato muy interesante que nos dice que 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero están directamente ligadas a las decisiones que toman las administraciones territoriales, los territorios, vaya, los edificios, transportes, iluminación. Y nos vamos a 50% si sumamos los efectos indirectos, pues todo lo que va a ser políticas públicas de vivienda, urbanismo, etcétera. O sea que en Francia tienen muy claro también que las ciudades juegan un rol muy importante en la transición energética. Entonces, las acciones más relevantes, mirando cuáles son las fuentes de consumo principales, pues sin duda, como venía diciendo Joan, urbanismo y transportes es la primero. Francia no es un modelo. Hemos tenido, bueno, una moda con los tranvías, pero bueno, el presidente del gobierno francés sigue apostando todo en el automóvil y en la electrificación del automóvil. Y para retomar una frase que me gusta mucho de un investigador francés que se llama Aurélien Bigot, nos dice, el futuro del automóvil es la electricidad, pero el automóvil no es el futuro de la movilidad. Creo que resume muy bien las necesidades de las ciudades para entrar en la estrategia de limitación y mitigación de efectos del cambio climático. En segundo lugar, las políticas que pueden tener más relevancia, eficiencia energética de los edificios. En Francia se estima que el 75% del consumo medio de una ciudad son los edificios, el parque público. También hay que decir que en los municipios suelen tener más patrimonio que en España. Por ejemplo, las escuelas públicas son municipales. Entonces, bueno, hay contratos interesantes para financiar esta renovación, sobre todo la banca pública de los territorios, que da financiación muy interesante a largo plazo con unos tasas de interés interesantes. Hay la Banca Europea de Inversión, como esto ya lo conocéis en Francia también. Pero la barrera sigue siendo los contratos de rendimiento energético que no despegan como deberían, y esto creo que también es el caso en España. Sin embargo, hay otra política pública de renovación de la vivienda privada en este caso, que me parece muy interesante, que es el tema de los one-stop shop, que a lo mejor habéis oído hablar, que son las oficinas integradas, que aportan acompañamiento técnico, administrativo y sobre todo financiero, que avanzan las ayudas, que financian el resto, que financian toda la renovación, que dan garantías de ahorro energético con contratos de seguro y un control de la calidad de las obras. Y esto tenemos unos ejemplos pioneros en España y en Francia, perdón, es la Société de Terre Financement. Y ahora hay un proyecto europeo, EU Peers, que podéis mirar, porque la idea es de extender estas oficinas integrales en toda Europa y hay socios españoles que se ocupan de ello.
Y por último, para entrar en unos 5 minutos, lo que me parece muy interesante de Francia realmente es el desarrollo de las redes de calor y frío. El district heating es energía limpia, segura y abordable para los ciudadanos. En Besançon, que es la ciudad donde yo estoy basada y donde trabajo también, tenemos un ejemplo muy claro donde es una red de calor alimentada de más de 75% energías renovables, 30% más barata que el mercado y en un barrio vulnerable que alimenta unos 10.000 hogares. Es un ejemplo magnífico de transición energética, perdón, inclusiva, que une ecología y economía. Y esto es posible porque en Francia existe el Fondo de Calor. Es un fondo con una dotación millonaria. Bueno, tenía que ser un billón de euros este año, pero ha habido recortes. Pero bueno, tienen un presupuesto enorme para financiar la creación y la extensión de redes de calor. Estamos hablando entre 30 y 40% de los costes de inversión financiados por el Estado, y esto ha permitido pues un boom desde 2020 de las redes de calor. Y en Francia ya unos 850, las grandes ya están construidas, el mercado está estructurado y ahora se trata de ampliar estas redes, de llevarla a los territorios periurbanos y en algunos casos rurales, como decía Joan, un poco esta idea de ciudad-región, y sobre todo descarbonizar las redes existentes. Bueno, muchísimas gracias, Mireia. Súper interesante. Aquí en España llamamos a eso en general oficinas de rehabilitación, al One Stop Shop, y de hecho algunas ciudades participan en esa red que has dicho, en ese proyecto, y también dentro de Cities, justo ayer presentamos un protocolo para el desarrollo de oficinas de rehabilitación que si acaso luego compartimos para que quien quiera pueda consultarlo. Y también muy interesante las soluciones de distrito, así que, bueno, pues muy inspirador, muchísimas gracias. Y paso ahora la palabra a ver un segundo, a ver mi chuleta de la pregunta, que si no, a ver dónde está, que ahora no lo veo, aquí lo tengo. El siguiente sería Carlos, que es como habéis visto en el programa, Carlos Ventura, el coordinador del área de Economía, Organización e Innovación del Ayuntamiento de Rivas Vacia, Madrid. Y Carlos, bueno, pues tiene mucha experiencia en esta gran ciudad que está en la zona metropolitana de Madrid. Y entonces, en vuestro trabajo en Rivas, ¿cuáles son las principales oportunidades que habéis identificado y con qué barreras os estáis encontrando? ¿Cómo podríais acelerar la implementación de iniciativas de eficiencia energética? Sabemos que tenéis mucha experiencia, incluso nos vas a hacer una mini presentación, ¿verdad?, para apoyar con algunos datos, así que muchas gracias y bienvenido. Muy bien, muchas gracias y gracias a la organización por permitirme participar, a Joan. Pero bueno, en un principio lo que hacemos, empezamos es monitorizando y gestionando otros edificios municipales, también fuentes ornamentales, alumbrado público, etc. Entonces esto nos ha permitido tener un gran ahorro, ¿vale?, a nivel de todos los sistemas y servicios. Muy importante la parte pedagógica, que es lo que hemos trabajado sobre todo en el proyecto 50-50, ¿vale?, de los colegios, las cuales ha sido una labor en la cual hemos colaborado con todos los colegios. Ahora mismo ya tenemos inscritos a todos los coles, a los 15 de todo lo que es el término municipal. Y lo que ha permitido este año, de hecho está en rivaciudad.es, en la página web lo pueden ver, este año han llegado a ahorrar hasta 60.000 euros a nivel económico, la cual la mitad se lo quedan a nivel lúdico los colegios, lo pueden gastar en lo que ellos consideren, digamos, oportuno, o en la parte, digamos, no sé si ahora a lo mejor se ve la parte de la presentación. No, se sigue sin ver. No, sigue en negro. Vale, bueno, pues nada, al final pueden hacer ver y monitorizar el ahorro que están consiguiendo con uno de los coles. También la importancia de las energías limpias, toda la implementación que se ha hecho de fotovoltaica en autoconsumo, pues están viendo cómo reducen la huella de carbono en todos los edificios municipales. Luego también, como ha comentado también un poco por encima Joan, lo de la parte que llevamos trabajando, que es compra directa, que en el año 2018 lanzamos el proyecto de lanzarnos al mercado libre, ¿vale?, quitarnos la parte, digamos, de la comercialización, de la parte de la energía. Y una pena que no se pueda compartir para que lo puedan ver, pero lo mismo, les invito a que visiten nuestra página web,
y puedan ver cómo hemos llegado a ahorrar desde el 2018, que empezamos con 3 grandes suministros, hasta los 300 que tenemos actualmente. Pues hemos llegado a ahorrar 3 millones de euros. 3 millones de euros que, como ha dicho muy bien Joan, pues utilizamos en políticas públicas en vez de gastarlo en pago de factura de energía que se den cuenta en la parte eléctrica. Y luego otra ventaja que tenemos actualmente con el autoconsumo con excedentes es que cualquier excedente que se produce en cualquier instalación al final la compensamos uno a uno en cualquier edificio municipal. No da igual el precio de la energía, aunque esté baja, esté alta, todo esto que se oye ahora mismo de los precios negativos y todo esto a nosotros nos afecta porque todavía no tenemos suficiente producción para ser autosuficiente, aunque es la meta que tenemos en la parte de, digamos, a nivel de municipio. Y nada, seguimos desarrollando autoconsumo en todos los edificios municipales y en la parte de movilidad eléctrica tenemos más de 23 puntos de recarga de vehículos eléctricos muy utilizados por la parte de la ciudadanía. Desde que los implementamos en el año 2019 tenemos más de 66.000 recargas, más de 405 megavatios consumidos y más de 349 toneladas de CO2, digamos, que hemos dejado de emitir a la atmósfera, digamos, promocionando la parte de movilidad eléctrica. También hemos promocionado la movilidad eléctrica con nuestros propios vehículos municipales, la compartición incluso de los vehículos a través de una propia app eléctricos, en la cual pues, hemos optimizado a nivel de funcionariado el uso de los vehículos municipales y tenemos idea de implementar el uso de estos vehículos también por parte de la ciudadanía en horas que estos vehículos municipales no se están actualmente utilizando. Y por recalcar lo de la parte de a nivel de consumo, que me ha parecido muy, muy interesante, que se ha comentado anteriormente, pues al final el consumo, digamos, se puede visualizar en la parte de, digamos, de la página web. El 30% suele ser de prácticamente alumbrado público, que hemos implementado mucho alumbrado inteligente, en la cual hemos reducido muchísimo lo que es la parte de la huella de carbono. Y ya por terminar, un poco para que se hagan a la idea, en el 2012 el ayuntamiento con 70.000 habitantes tenía un consumo de 14,6 gigas anuales, ¿vale? De consumo, digamos, lo que es energético eléctrico. En el año 2022, ¿vale? La población de Rivas incluso ha crecido, hemos llegado a 102.000 habitantes, vemos que se ha crecido, hemos llegado a los un 30% aproximadamente más de la población que tenemos aquel año, pues hemos reducido lo que es el consumo energético a 8,7 gigas, cuando lo suyo, lo normal, hubiera sido haberlo aumentado. Todo esto es gracias a todas estas políticas de escala, alumbrado inteligente, eficiencia energética, optimización de consumo y sustitucionales, por supuesto, que hemos hecho en todas las instalaciones municipales. Y en la parte económica, para que se hagan una idea, sobre todo cuando subieron tanto los precios, digamos, energéticos en el 2022, pues en el 2012 pagamos 2.600.000 euros de pago de la factura eléctrica en la parte del municipio. En 2022, cuando se disparó el precio del megavatio, que llegamos hasta una media de 450 euros el megavatio, aunque llegamos a pico de 700, solo la factura eléctrica subió en 1.200.000 euros más, pagamos 3.800.000. Si no hubiéramos hecho todas estas políticas, hubiéramos pagado prácticamente como cuatro veces más. Por lo tanto, seguir en la INDE del autoconsumo, todos los sistemas de eficiencia energética es vital y sobre todo si los precios del mercado se siguen de alguna manera disparando. Muy bien, Carlos, pues muchísimas po- gracias, Carlos. Sí, perdón. ¿podríamos probar por última vez lo de compartir pantalla? Aunque sea para la segunda intervención, vamos a intentar una cosa que he probado. Vale, Que es una pena que no se pueda ver. sí, una pena. Sí, porque tú lo has estado viendo. Sí, Sigue vale, saliendo pues en negro, ¿eh? No. nada, Nada, descartamos. No he probado tampoco. Nada, pues servido hecho. Nada, pues una seguimos. pena. Perdona, Una- Julio. Bueno, si no, en cualquier caso, claro, como es dinámica es difícil de compartir, ¿no? Pero que si quieres luego compartirla de alguna manera, pues nos dices al final. Puedo grabar un vídeo y mandarlo Ah, luego, pues si mira, eso queréis. es buena idea, sí, sí, Vale, pues luego lo perfecto. grabo y os lo Venga, remito. muy bien, qué bien, así da gusto. Gracias, Carlos. Bueno, pues si os parece, pasamos a la siguiente persona, que es Beatriz García Moncó, arquitecta del Departamento de Territorio y Acción por el Clima del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y además es la responsable de la Misión Europea de Ciudades
en Vitoria-Gasteiz. Muchas gracias, que ricasco, Beatriz, por sumarte. Y la pregunta, bueno, en vuestro caso, claro, como ciudad-misión, que sois la única ciudad aquí de la sala que está en la Misión Europea de Ciudades, es interesante saber cómo la misión os está ayudando a acelerar la implementación de iniciativas de eficiencia energética. Gracias. Pues muchas gracias a Dalek por la invitación y a ti, Julio, por darme la palabra, como siempre. Vitoria-Gasteiz ya sabéis que lleva en este camino de la sostenibilidad que podríamos llamar desde los 90, con lo cual nuestro camino, digamos que ya llevamos unos cuantos años en él, pero sí que es verdad que la misión nos está ayudando quizá a dar ese empujón o esa necesidad de aceleración de los procesos que tenemos las ciudades que estamos involucradas en este proyecto de la Comisión Europea para llegar a ser climáticamente neutras en 2030. Nosotros partíamos un poco de que ya teníamos nuestro PACES desarrollado o, bueno, realizado, pero cuando nos llegó este increíble reto de la misión climática de ciudades europea, pues sí que nos obligó a hacer esa revisión de todas las acciones que teníamos en el PACES para poder realizar este acelerón necesario para poder llegar a 2030. Entonces, en primer lugar, el estar en la misión y el tener que redactar ese acuerdo climático nos ha servido mucho para ver cuáles eran esos gaps que teníamos entre nuestro primer objetivo, que era el objetivo del Green Deal europeo de llegar al 2050, y acelerarlo para llegar antes al 2030, ¿no? Eso es lo primero que nos ha servido el estar en esta misión y el tener que realizar el contrato climático. Y obviamente, como ha comentado antes Joan, en Vitoria-Gasteiz también los grandes consumidores y sectores que queremos descarbonizar, en primer lugar van a estar el sector de la vivienda o de los edificios, del sector, digamos, del parque edificado, ¿no?, de la ciudad, y obviamente la movilidad. Nosotros en movilidad ya llevamos trabajando mucho tiempo, pero bueno, digamos que al final hemos visto que los grandes ejes donde podemos y tenemos la obligación de intervenir para Vitoria-Gasteiz sería el de la regeneración, porque no hablamos solo de rehabilitación energética, sino en la regeneración de barrios con criterios de eficiencia energética. Obviamente el despliegue de las renovables es absolutamente imprescindible, la movilidad sostenible, la circularidad, para nosotros entendida desde todos los ámbitos, pero si queremos ir más a la eficiencia energética, entraría mucho el tema de la circularidad de materiales dentro de toda esa rehabilitación con criterios de eficiencia energética. El tema de los datos, que al final parece un tema menor, pero que al final es muy transversal y muy necesario para todo. Y por último, el tema de la adaptación. El tema con nosotros, la infraestructura verde para nosotros siempre ha sido una punta de lanza en la sostenibilidad de la ciudad y no creemos que esté desligada una cosa de la otra. Sobre todo en todo el tema de la regeneración de barrios con criterios de eficiencia energética, la infraestructura verde y la adaptación al cambio climático está absolutamente integrada. Y si vamos a hablar de eficiencia energética, por supuesto tengo que hablar del proyecto piloto estrella que está dentro de la misión, porque está dentro del proyecto Urban News, del que luego creo que me darás, Julio, la oportunidad de hablar, que es la regeneración de un barrio ya de manera real en Vitoria-Gasteiz, que es el barrio de Zaramaga, con esos criterios de eficiencia energética. En él hemos integrado algo de lo que ya has hablado tú, Mireia, las One Stop Shops, para nosotros las oficinas de barrio, que las estamos llamando. Integramos el despliegue de las renovables, integramos también la movilidad sostenible, también integramos la accesibilidad dentro de esa rehabilitación, criterios de circularidad para todos los pliegos que ya hemos ido sacando para toda esa rehabilitación real de los edificios de viviendas. Y al final yo creo que el primer ejemplo que se está realizando a nivel de barrio y del que estamos teniendo unos aprendizajes que os puedo decir que son increíbles y espero que sean muy útiles tanto para nosotros, que obviamente lo son, como para las demás ciudades españolas. Y otra cosa que sí que se está empezando a trabajar ahora en Vitoria-Gasteiz y que también la habéis hablado en todo el tema de esta eficiencia energética son las redes de frío-calor.
nosotros ya teníamos una red de calor en el barrio de Coronación que fue financiada por un proyecto europeo, pero ahora estamos trabajando en el diseño y en ver cómo se puede implementar una red de frío-calor de quinta generación aquí en Vitoria-Gasteiz. Se están realizando todos los trabajos previos en este momento, pero ya estamos viendo que existe esa posibilidad y Francia es uno de los grandes ejemplos en los que estamos intentando obtener mucha información, Francia y otros países, pero sí que es verdad que es otro de los factores que estamos viendo que para la eficiencia energética es vital. Creemos que Vitoria es una de las ciudades que podría servir como ejemplo nuevamente, tanto por su dimensión como porque siempre ha querido ser pionera en estos procesos innovadores y en ello estamos. Así que, y me quedo así porque si empiezo a hablar de Vitoria-Gasteiz y todo el camino que llevamos hacia la sostenibilidad, me paso de los 5 minutos. Muchísimas gracias, Bea. La verdad es que lo has hecho genial en tiempo. Luego tenemos otra segunda vuelta que os voy a pedir que sea un poco más breve porque con los problemas técnicos nos hemos retrasado un poco, pero bueno, ya por último y no por ello menos importante, como ya sabéis, mundialmente conocida, Cristina Monge, no hace falta ni presentación, politóloga y profesora de la Universidad de Zaragoza y miembro del Consejo Asesor de Agenda Urbana de DALEF. Y a ti te toca ahora lo más difícil. Que es preguntarte, bueno, desde tu experiencia podrías hablar de muchas cosas, de gobernanza multinivel y multiactor y de la importancia de cómo se pueden desarrollar las políticas públicas de las que hablaba Joan, etcétera. Pero bueno, me voy a centrar solamente en preguntarte, bueno, solamente, que no es poco, conforme a tu experiencia, si conoces alguna iniciativa adicional que pueda ser relevante en general, para que así puedas decir a la luz de lo que han dicho el resto de personas lo que consideres que puede complementar más. Gracias. Pues muchísimas gracias, Julio, y muchas gracias a Dalek por organizar estos seminarios. A mí me gustaría señalar algunos de los puntos claves que se han ido evolucionando, porque el discurso de la sostenibilidad, el discurso de la sostenibilidad en las ciudades también ha ido cambiando a lo largo del tiempo, también ha ido evolucionando y se incorporan elementos como el de regeneración, que nos contaba ahora Beatriz, que hace unos años no estaban, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que entender la idea de sostenibilidad en las ciudades como una idea evolutiva. Una de las primeras cuestiones que me interesa siempre señalar mucho es cómo ha ido cambiando también la idea de la sostenibilidad de la ciudad, no solamente dentro de ella, sino también en su relación con el resto del territorio. Cuando hablamos de este famoso lema, ¿no?, que dice la batalla por la sostenibilidad se librará en las ciudades, ya no hablamos solamente de elementos que tienen que ver con cómo gestionamos el agua, los residuos o la energía dentro de la ciudad, dentro del ámbito municipal, sino que hablamos también ya de cuestiones relacionadas con cómo la ciudad establece esa relación con los territorios. Y allí estamos viendo, por ejemplo, cómo Vitoria-Gasteiz ha sido uno de los ejemplos tradicionalmente señalados de cómo la ciudad consigue reconciliarse con el conjunto del territorio como una pieza más, ¿no? Ya no es tanto la ciudad solamente, sino la ciudad dentro de un espacio, que ese espacio es compartido. Sabéis que decimos que las ciudades somos grandes, comentaba Joan Herrera al principio, ¿no? Las ciudades somos grandes consumidoras de energía, grandes consumidoras de alimentos, grandes consumidoras de recursos que no producimos. Pero sin embargo hay una especie de agujero negro, ¿no?, de consumo de cosas que no se producen. Bueno, pues eso ha obligado a que haya un reencuentro de la ciudad con el resto del territorio. Insisto, el caso de Vitoria lo solemos poner siempre como uno de los elementos, como uno de los ejemplos más claros. A partir de allí se han hablado de muchos temas y algunos probablemente por exceso de humildad los propios protagonistas no los han señalado, ¿no? Pero se habla de eficiencia energética como uno de los elementos fundamentales de la sostenibilidad en las ciudades, que hoy nos da cita aquí. Y allí tenemos que hablar yo creo que prácticamente todas las ciudades ya han puesto en marcha sistemas más o menos avanzados, más o menos ambiciosos de eficiencia energética. Pero quería hacer una especial mención al tema de las comunidades energéticas, que Joan Herrera conoce muy bien, puesto que es el director de la Comunidad Energética del Prat, una comunidad que consigue generar energía de forma colaborativa, de forma colectiva, con una estructura participativa liderada por el propio municipio en una ciudad de 70.000 habitantes. Es decir, pasamos ya de la concepción de la comunidad energética como una cosa de municipios pequeñitos, ¿no?, casi como proyecto piloto, para dar el salto ya a ciudades medias, con lo cual se demuestra que es posible hacerlo y que además son elementos exitosos. Hablamos también de eficiencia energética en las ciudades y de sostenibilidad cuando nos referimos a todo lo que tiene que ver con la gestión del agua.
la gestión del agua en la ciudad, tanto de consumo como de todo lo que tiene que ver con servicios públicos, etcétera, etcétera. Allí, cada vez que llega un momento de sequía, tenemos que volver a retomar el debate de cómo poder ahorrar agua, cómo bajar, por ejemplo, de ese umbral psicológico, ¿no? De los 100 litros por habitante y día. Y ahí dejadme que presuma un poco, pero en Zaragoza desde hace ya un par de décadas y de la mano de Ecología y Desarrollo de CODES se puso en marcha la campaña Zaragoza Ciudad Ahorradora de Agua, que poniendo en colaboración a administraciones públicas, a empresas y con una campaña muy importante de concienciación ciudadana, consiguió bajar a menos de 100 litros por habitante y día y aunque ha recuperado un poquito, pero sigue manteniendo una tasa muy interesante de ahorro de agua, ¿no? Por lo tanto, otro ejemplo que demuestra que efectivamente se puede gestionar de manera mucho más eficiente el agua cuando se ponen en comunicación las inversiones públicas que renuevan infraestructuras y que mejoran los elementos tecnológicos de gestión con la concienciación de la ciudadanía y con el aporte de todo el ecosistema empresarial. Se ha hablado muchísimo también de sostenibilidad en las ciudades desde el punto de vista de la movilidad. Los primeros cascos históricos de España o de Europa que se peatonalizaron supusieron conflictos sociales, incluso algún alcalde y alcaldesa les costó su puesto, hay que decirlo, supusieron momentos de incomprensión. A día de hoy es práctica extendida que muchos de los centros históricos sean peatonales, incluso algunas calles comerciales, y se empieza ya a gestionar la movilidad desde un punto de vista integral, ¿no? Lo decía muy bien Mireia, la cuestión no es coches eléctricos, la cuestión es hay un derecho a la movilidad y dentro y fuera de la ciudad existe ya una pirámide, que por cierto la propia Ley de Movilidad Sostenible que se está tramitando en el Congreso la contempla como tal, donde dice, no, o sea, lo que tenemos que intentar es, dentro de la ciudad al menos, poder movilizarnos, poder desplazarnos cada vez más andando, ¿no? Y cuando eso no sea posible, pues en medio, como puede ser la bicicleta o el patinete, y cuando eso no sea posible, el transporte público. Y cuando eso no sea posible, es decir, existe, digamos, una filosofía distinta que efectivamente dice, y en el último de los casos, cuando necesitemos hacer uso del vehículo privado, pues que este sea eléctrico, ¿no? Pero entonces existe ya una concepción de la movilidad distinta. Ahí estamos teniendo experiencias de éxito, la propia Barcelona con los superilles, es uno de esos casos, pero yo invitaría a cualquiera que pase unos días de vacaciones por París, por ejemplo, o por Viena o por algunas de las capitales europeas, que se fijen atentamente en cómo ha cambiado la fisionomía del centro histórico de las ciudades, cómo han ido desapareciendo cada vez más coches privados, cómo se ha rebajado enormemente el nivel de ruido de los centros de las ciudades, porque ha habido políticas activas de ir sustituyendo los vehículos privados por otro tipo de movilidad, ¿no? Y por supuesto, tenemos un elemento fundamental que tiene que ver con el urbanismo y la edificación. Estando aquí representantes de la misión de ciudades, no creo que sea yo la más apta para hablar de esto, pero estamos empezando a ver que nuestras casas pueden ser más eficientes, pueden ayudarnos a ahorrar dinero y energía, y está empezando a haber no solamente fuentes públicas de apoyo, sino también oficinas que empiezan a ayudar a la ciudadanía que quiere rehabilitar su edificio o su vivienda en clave de eficiencia energética a hacer todas estas gestiones mucho más asequibles, mucho más llevaderas, mucho más fáciles, ¿no? Que es de lo que se trata. Por lo tanto, aquí se podrían poner muchísimos ejemplos, desde luego todos los de la misión los cumplirían, ¿no? Y más allá de dar esos ejemplos, yo invitaría a visitar guías como la de la Federación Española de Municipios y Provincias, como la de la Red C40, que incluye ya prácticamente 100 ciudades de toda Europa que tienen algún trabajo en temas de sostenibilidad, o la propia Red de Ciudades por el Clima, que lo que hacen es intentar catalogar y clasificar ya posibles experiencias o posibles buenas prácticas que las ciudades están poniendo en marcha. Si te parece, Julio, lo dejamos aquí para pasar a esa segunda ronda. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, pues yo creo que ha sido maravilloso, porque tenemos una pléyade de iniciativas que son muy inspiradoras, tanto en España como fuera de ellas, con lo cual yo creo que todos los asistentes seguro que habéis tomado notas, incluso algunos habéis preguntado ya por detalles, en particular a Mireia en el chat por enlaces con información más detallada, o sea, en el chat no, perdón, en las preguntas y respuestas, y ya Mireia muy diligentemente ha respondido, muchas gracias. Así que ahí también tenéis más información si queréis consultar con más detalle.
Y ya luego tenemos una segunda ronda donde voy a pediros que seáis un poquito más breves, por desgracia, para poder dejar al final 5 o 10 minutos para las preguntas del público y volvemos, si os parece, en el mismo orden. Y para ti, Mireia, pues ya aterrizando ahora en un instrumento concreto, pues si nos puedes contar en qué consisten los certificados de ahorro energético de lo que tú eres especialista y así también aprendemos un poquito más de eso. Gracias. Vale. Bueno, respecto de los CAEs, voy a hablaros del sistema francés. No soy una súper especialista, yo soy especialista en Derecho de Energía, pero bueno, os voy a aportar los conocimientos que tengo. Entonces, el sistema lo conocéis, es un sistema ahora que también sale de las directivas europeas. En Francia se creó en 2005. El principio era las comercializadoras están incitadas a siempre vender más para tener más beneficio, es contradictorio con los objetivos de austeridad energética. Entonces introdujeron este mercado de actores obligados que tienen que restituir unos certificados según sus vendas. Entonces, os voy a decir solo, resumir los puntos fuertes de Francia que yo encuentro interesantes comparativamente a lo que se está haciendo en España. Primero de todo, deciros que se hizo en 2005, pero despegó realmente y los territorios empezaron a utilizar esta herramienta en 2009. O sea, que si en España vemos que aún no ha arrancado, bueno, es normal también. Entonces, los puntos fuertes en Francia siempre ha sido un mercado libre y obligatorio, donde juega la ley de oferta y la demanda. En España, como sabéis, es un mercado voluntario, pero en la medida en que los actores obligados conocen la cuota que deben aportar al fondo, si van a comprar CAEs, será simplemente para hacer una economía. Es decir, si yo sé que cuánto me cuesta el kilovatio hora en el fondo, que son unos 18 céntimos hoy en España, pues no voy a pagar un CAE por más que esto. Y viendo lo que cuesta tramitar los CAEs en España, pues a lo mejor no es tan interesante. Entonces, para mí de entrada es un mercado que no puede funcionar totalmente o no tan bien como en Francia. El segundo punto, las obligaciones en Francia son por periodo de 3 a 4 años. En España vamos al año. En un año no se pueden hacer todas las acciones de rehabilitación energética, bueno, de eficiencia energética, perdón. Se necesita un poco más de visibilidad y yo creo que hacerlo por periodos como está en Francia es una buena señal a enviar. En Francia, sobre todo, se toma en cuenta la vida útil del proyecto para la emisión de los CAEs, a diferencia de España, donde estamos por año. Existen fichas ya estandarizadas en todos los sectores de actividad, que sea residencial, terciario, industrial, agrícola, transporte, redes de calor. Bueno, también vemos que en España esto va a evolucionar también. Existen los CAEs de pobreza energética, que es un poco la eficiencia sufrida. Es decir, claro, las personas en pobreza energética no consumen y podemos ver como si fueran eficientes y realmente no, es un problema social a tratar. Entonces, los CAEs de pobreza energética, que creo que ahora en España se empieza a hablar de CAEs social, es indispensable, me parece a mí, para que la transición energética sea justa y resiliente. ¿Qué más? En Francia se pueden emitir CAEs por proyectos, es decir, que hay subastas del Estado que va a decir, venga, presentadme un proyecto que será elegible a CAEs y entonces pues pueden ir directamente a buscar un comprador. Pues son proyectos que pueden tomar pues 5 años, por ejemplo, y los hacen mucho por temas de pobreza energética. Antes me decían, ¿cómo financiamos un one-stop shop? Oye, pues a lo mejor con CAEs. Pues en la próxima subasta que lance el ministerio se presenta un proyecto, si el ministerio da el aval, pues entonces se puede ir a buscar un obligado. En Francia es mucho EDF quien financia este tipo de CAEs. Y, oye, el curso de los CAEs de pobreza energética es superior al de los CAEs estándares en Francia. Y finalmente, lo que me parece indispensable, sobre todo por el público que tenemos hoy, es la posibilidad de la administración de ser titular de CAEs. En España solo pueden ser titular de CAEs los actores, los obligados y los delegados. Y en Francia hay esta figura que llamamos los elegibles. Y la administración puede solicitar la emisión de CAEs en el registro nacional y puede ser titular de estos CAEs, tener un stock y venderlo como le apetezca. Entonces, esto me parece súper interesante porque no es lo mismo valorizar un CAE en una acción, que a lo mejor el instalador nos hará una pequeña oferta porque va a tratar el CAE, que sea la administración quien emita este CAE y pueda vender en escala. Entonces, hay muchísimas maneras de hacer de esto, bueno, de aprovechar del aporte de los CAEs. Algunas administraciones abren líneas de créditos en los proyectos. En Besançon lo hacen como recetas. Y, por ejemplo, en 2019
estamos hablando de 1 millón de euros de recetas, o sea, que no es anecdótico. Y estas recetas permiten, pues, la dirección que ha tomado esta iniciativa, pues a lo mejor son los vehículos o a lo mejor son los edificios, pues se les da el 50% y el resto del 50% va a abundar un fondo clima, que es sobre todo pues, para hacer acciones de sensibilización o de pobreza energética, bueno, acciones que a lo mejor no tendrían fondos de otra manera. Y esto me parece muy interesante para las comunidades energéticas, que si vamos a pedir que las administraciones públicas puedan emitir CAEs, que también puedan las comunidades energéticas. Podría ser una fuente muy interesante de recurso económico, pero esto supone también reformas jurídicas en España. Pues muchísimas gracias, Mireia. Muy complementario a lo de antes y gracias, súper bien explicado, además con las diferencias en Francia. O sea que muchísimas gracias y pasamos, si os parece, rápidamente a Carlos. Y ahora, bueno, antes has contado las principales oportunidades en Rivas y ahora te preguntaba si había alguna experiencia concreta que estéis desarrollando actualmente y que quieras destacar, aparte de todo lo que has contado antes, o sea, una segunda oportunidad. Si quieres, volvemos a intentar a ver si hay suerte y funciona No, eso. creo que ya no, mejor para no perder La tiempo. desistimos, vale. Vale, ya directamente pues entro a un poco a dar respuesta a la pregunta. Muy interesante lo que ha comentado Mireia. De hecho, nosotros estamos trabajando eso en diferentes edificios y propuestas. Ya, de hecho, en pliego lo estamos estipulando y ojalá se siga la senda mejor de Francia, que seguro que va a funcionar mucho mejor. En nuestro caso, digamos que en el 2020, a través de la European Facility, hicimos, digamos, lo que fue un proyecto de análisis para realizar una comunidad energética de todo lo que es el territorio del municipio. En ese estudio, las conclusiones principales fueron que necesitaríamos unos 330 aproximadamente megas para cubrir y abastecer con energía renovable, ¿vale? Toda la demanda que tenemos en todo nuestro término municipal. Nuestra idea es intentar llegar para el 2050 aproximadamente, ojalá llegáramos al objetivo de llegar a ser neutros en la parte de emisiones. Tenemos un objetivo de llegar a los 100 mega aproximadamente para el 2030 y nuestra senda es seguir trabajando e impulsando este apartado. Una vez que hicimos este análisis detallado de todas las cubiertas, pues, consumos, sustitución de calderas de gas por aerotermia, etc., nos lanzamos a realizar lo que es digamos, el impulso de las comunidades energéticas en el municipio. De hecho, lanzamos una OT, y ahora llamada OTC, porque aprovechamos las ayudas del IDAE para financiar y sufragar, que el objetivo de estas OTCs es fomentar, digamos, el impulso de las comunidades energéticas en el municipio. Se están desarrollando un montón de iniciativas, talleres de acompañamiento, formación presencial, formación online, y está siendo muy bien recibido, digamos, por parte de la ciudadanía. Pero como objetivo estratégico que tienen el equipo de gobierno en el ayuntamiento es crear una comunidad de energía global en la cual, pues digamos, empodere la parte del ciudadano y aglutine todas estas comunidades energéticas que se está, digamos, generando en el municipio para fomentar la energía renovable. Por supuesto, promover, como he comentado anteriormente, todo el tema de la movilidad eléctrica con los puntos de recarga y demás que ya tenemos implementados en la parte del municipio. Contempla también toda la parte de almacenamiento para reducir todo esto que estamos viviendo actualmente con el tema de desplome. Gracias a las energías renovables hemos conseguido, digamos, conseguir vuelta a un precio más o menos coherente, aunque no ha llegado todavía a los que teníamos años anteriores a la parte de la energía y sobre todo el acompañamiento de que esta reducción que os he comentado anteriormente en consumo y en emisiones que ha conseguido el ayuntamiento es lo que quieren nuestras empresas y la ciudadanía conseguir. Por eso estamos, digamos, impulsando este proyecto de comunidad de energía global, en la cual ya ha comenzado, de hecho, con las inversiones municipales, poniendo a disposición cubiertas de autoconsumos compartidos para las comunidades energéticas que arranquen en el municipio y la idea es implementarlo en todo lo que es el
territorio municipal. Por ello contemplamos la parte de almacenamiento y comercialización, ¿vale? Que es como vamos a poder conseguir que estas compensaciones y excedentes sean realmente sostenibles para todo lo que es el territorio. Esto es un poco así el resumen para no extenderme más, ¿vale? De lo que estamos actualmente trabajando en el proyecto de Comunidad de Energía Global. Muchísimas gracias, Carlos. Y además es maravilloso tener la información de ese proyecto real, con además tanto impacto como está teniendo. Yo creo que también como además no has podido compartir eso, igual que he hecho Mireia, a lo mejor si nos pones aquí alguna en el chat, alguna información de la página web donde tengáis, yo creo Sí, que lo podemos compartir en el Ajá. foro general, porque creo que perfecto. es muy interesante lo que has mencionado. Pues nada, ya si os parece ahora, Beatriz, vuelvo contigo. Y yo creo que lo que es muy interesante del trabajo que estáis haciendo en la misión, y en particular en el proyecto que has mencionado de Urban New, es que es un proyecto colaborativo donde estáis 8 ciudades españolas trabajando juntas. Y normalmente casi todas las iniciativas que hacéis las ciudades son iniciativas aisladas, en el sentido de que cada ciudad está trabajando en sus problemáticas, y lo cual es muy importante para avanzar, pero... Esto es una iniciativa y una idea muy interesante que surgió de vosotras para trabajar juntos y empezar a plantear la rehabilitación de edificios con una visión un poco más amplia, como decías antes, de regeneración entre 8 ciudades. Pues si nos puedes contar un poco por qué trabajar juntas, qué ventajas tiene el trabajar las ciudades juntas frente a ir cada una por su cuenta. Gracias. Pues esto empezó un poco, yo creo que gracias a vosotros, a CITIES 2030 y la plataforma y la ayuda que nos disteis para realizar el contrato climático, y que vimos el potencial que tenía el poder trabajar juntas, que cuando trabajamos juntas para elaborar el contrato climático vimos que realmente el trabajo era mucho más fácil, los resultados eran mucho mejores y compartimos toda la información de una manera tan natural, en un entorno tan seguro, que nos sentimos todas muy cómodas. Y yo creo que ese fue el germen de que cuando salió la oportunidad de presentarse a ser ciudad piloto dentro de la misión europea, pues las 7 ciudades en principio que estábamos dentro de la misión, y luego se sumó Soria a través de la Fundación CESEFOR, dijimos, a esto pues también vamos a ir juntas, ¿no? Porque le hemos visto ya el potencial de trabajar juntas en la redacción del contrato climático, que os puedo asegurar que es otro proyecto completo, el trabajar en conseguir ese acuerdo climático de 7 ciudades, ¿no? O de tu propia ciudad en colaboración. Y ahora pues nos unimos para esta convocatoria, en la cual todas las ciudades españolas dentro del contrato climático habíamos detectado que la rehabilitación con criterios de eficiencia energética o la regeneración de nuestros barrios era algo que teníamos que afrontar, y pensamos que, si bien cada una tenía un área en el que quería profundizar porque iba más avanzado o porque era un gap que veían que querían intentar solucionar, pues nos unimos todas y con el marco de la rehabilitación energética del espacio edificado lanzamos este proyecto, que al final pues estamos las 7 ciudades misión: Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza, y 2 fundaciones, una de ellas representando a la ciudad de Soria, que es CESEFOR, y la otra la Fundación CIRCE, que podemos decir un poco que también está respaldando a la ciudad de Zaragoza. Y en este proyecto pues tratamos la rehabilitación o la eficiencia energética, cada uno desde nuestra perspectiva, si puedo llamarlo así, pero que al final lo interesante de todo esto es que nos estamos apoyando unas a otras, y los aprendizajes que tenemos dentro de cada ciudad los estamos compartiendo, y así estamos ayudando a que todas juntas vayamos un poco más rápido y un poco más lejos de lo que queríamos, ¿no? Porque, por ejemplo, y muy rápidamente, dentro del programa que tenemos cada ciudad, pues Valencia, Valladolid y Vitoria van a tener como resultado un modelo de rehabilitación para un edificio de viviendas con criterios de eficiencia energética. Vitoria-Gasteiz le va a meter un poco más con biomateriales y circularidad de estos materiales, pero estamos haciendo un curso para todas las ciudades en biomateriales, para que todas puedan tener ese conocimiento y todas puedan aplicarlo, ¿no? A sus
proyectos o a sus modelos. Por ejemplo, Zaragoza con CIRCE nos está enseñando todo el tema de comunidades energéticas. Está haciendo un gran trabajo de ver toda la normativa, toda la legislación que hay para poder explicárnoslo a todas de manera sencilla, de manera transparente y concreta para que podamos aprender y luego cada una con nuestro propio ecosistema que tenemos poder lanzarlo y poder aplicarlo. Una de las grandes beneficiarias, en este caso, Zaragoza, que va a hacer un plan de despliegue de las comunidades energéticas, pero Madrid, por ejemplo, que también su proyecto tiene que ver con la creación de comunidades energéticas dentro, en este caso, con colegios y barrios vulnerables, también se beneficia de todo ese trabajo. Y os podría estar poniendo ejemplos de cada uno de los pequeños trabajos que tenemos dentro de este proyecto. Y luego la verdad es que tengo que decir que tanto CTS nos has apoyado muchísimo, así que agradeceros por supuesto vuestro apoyo que sigue continuando y al equipo que hemos formado dentro de Urban U, esta gobernanza de manera innovadora que hemos creado entre 7 ciudades. Fijaros qué ciudades tan diferentes, ¿no? Tanto en tamaño como en situación, como en el clima que tenemos cada una, pero que hemos logrado hacer una gobernanza de un proyecto que es muy ambicioso, creemos que es muy ambicioso y que yo creo que está funcionando muy bien. Desde Vitoria-Gasteiz coordinamos el proyecto, la ciudad más pequeñita, pero está ahí liderando y la verdad es que yo creo que todas y todos estamos muy contentos con el proyecto y creo que le vamos a sacar muchísimo partido. Muchísimas gracias, Bea. Además, lleváis ya casi un año, ¿no? Un poquito más de un año, o sea que no es la ilusión solo del primer momento, sino que ya habéis pasado dificultades y ya vais viendo que esto tiene sentido y creo que es, de verdad, por lo menos para mí es súper inspirador el trabajo que estáis haciendo, porque además en un mundo en el que vivimos tan polarizado, donde la colaboración real luego es tan difícil, como tú has dicho, 8 ciudades tan distintas, tanto en tamaño como políticamente, como en características, clima, etcétera, que estéis trabajando juntas y con resultados concretos y además con tan poca financiación, porque la verdad es que el proyecto es un proyecto muy modesto económicamente. Sí. Pues la verdad es que es maravilloso y me encanta lo que dices, ¿no? Que gracias a ir juntas vais más rápido y más lejos. O sea que Sí. eso yo creo que esa es Bueno, la gran ventaja, ¿no? tenéis la web de urbannew.es si queréis tener más información. Ahí vais a ver todo lo que ya hemos hecho y todo lo que tenemos en cartera y propuesto, que hay un montón de cosas. El curso de biomateriales está abierto, lo podréis ver, se va a colgar, o sea que es que además vamos a generar, yo creo que un montón de conocimiento que va a ser muy útil para todas las ciudades. Pues lo dicho, muchísimas gracias. Y ya por último, Cristina, ahora te queda la pregunta, eso, concreta pero difícil. Bueno, bien, y en todo esto, ¿cómo puede participar la empresa privada, el sector privado? ¿Cómo se puede colaborar? Yo creo que ya hemos visto varios ejemplos y Samso en particular, pues está claro que es uno de ellos, pero si nos puedes decir cómo podría haber una participación más sistémica e integrada del sector privado, porque lo que creo que está claro es que los municipios solos no van a ser capaces de hacer esa transformación que necesitamos para reducir las emisiones. Gracias, Cristina. Oh, claro, Julio. Bueno, tú sabes que no es la primera vez que lo comentamos y aquí en estos webinars también. A mí me gusta hablar de colaboración público-privada social. Es decir, asumir que este tipo de desafíos, este tipo de retos difícilmente lo pueden abordar ni solamente lo público, ni solamente lo privado, ni solamente el ámbito social. Necesitamos de perspectivas de espacios donde las 3 perspectivas se pongan en común y trabajen conjuntamente con roles diferentes, porque cada una tiene roles diferentes. Y desde la parte de la administración pública, la legitimidad democrática que tiene el ser la institución elegida por la ciudadanía, ¿no? Esto supone repensar también el rol de lo público, el rol de esa administración pública, para pasar a concebir una administración más relacional, donde la administración pública no solamente hace, sino que sobre todo hace hacer, ¿no? Es decir, pone el espacio y pone los mecanismos para que se generen dinámicas de colaboración donde cada uno ponga lo que mejor sabe hacer. En ese sentido, la administración tiene que generar esos espacios, tendrá que legislar cuando sea necesario legislar, tendrá que regular cuando sea necesario regular.
Allí la verdad es que desde las misiones habéis hecho yo creo que un trabajo muy importante con todos los sandbox regulatorios, es decir, experiencias, ¿no?, de iniciativas de regulación temporales para ver cómo funcionan y cómo se ponen en marcha este tipo de políticas innovadoras. Pero luego las que tienen que materializar muchas veces ese tipo de acciones son las empresas, los que tienen que poner las placas para rehabilitar los edificios y que sean más eficientes, los que tienen que poner en marcha un sistema de movilidad compartida, por ejemplo, los que tienen que activar un sistema de gestión eficiente del agua, lo que sea, son empresas que ponen en marcha unos proyectos con una tecnología. Por lo tanto, fíjate que aquí el privado ya no solamente es el que opera, ¿no?, poniendo en marcha ese proyecto, sino que también es el que desarrolla tecnología muchas veces y también necesita de centros de investigación, de universidades, de centros tecnológicos, etcétera, que gestionan, que ponen en marcha, que desarrollan esa tecnología. Y al mismo tiempo todo esto es muy difícil de gestionar, prácticamente imposible, si los vecinos y las vecinas no entienden lo que está pasando en sus ciudades, porque eso va a implicar cambios de comportamiento, cambios en la gestión que la sociedad necesita entender, ¿no? Por lo tanto, fíjate que decimos, ¿cuál es el papel de lo privado? Bueno, yo diría, ¿cuál es el papel de cada rol? O sea, ¿cuál es el rol de cada uno de los actores y qué papel cumplen en un espacio nuevo? En un espacio en que cada cual tiene que hacer lo que sabe hacer, lo que es propio en su naturaleza, pero siendo consciente que depende del resto de actores. Es decir, que un ayuntamiento por sí solo, por mucho que sea tan estupendo como algunos de los ayuntamientos que estamos viendo aquí, no podría poner en marcha esas medidas. Un centro tecnológico como el CIRCE, por ejemplo, que se comentaba ahora, ¿no?, en mi ciudad, que ayuda a avanzar mucho en temas de eficiencia energética, tampoco podría ponerlo en marcha si no hubiera una administración que lo promoviera o unas empresas que implementaran su tecnología. Y todo esto sería complicadísimo si la ciudadanía no lo entendiera. Por lo tanto, creo que tenemos que repensar el rol de cada uno de esos actores, teniendo en cuenta eso, que cada uno tiene que aportar lo que mejor sabe hacer, siendo consciente que depende también del resto de actores. Bueno, madre mía, pues yo creo que no podríamos haber cerrado mejor porque creo que has dado un broche de oro al diálogo con esta intervención, con la necesidad de la colaboración multiactor. Y entonces, si os parece, ponemos en la pantalla a todos y todas. Y Mireia, tienes la mano levantada, pero lo que os iba a proponer es que en estos 6 minutos, ya que no hay ninguna pregunta o yo no veo ninguna pregunta adicional en el chat, os iba a hacer una sugerencia un poco quizá atrevida, y es que intentéis en los 5 minutos que nos queda hacer una especie de tweet, es decir, un resumen de 1 o 2 mensajes clave que querríais destacar, pero la propuesta es de algo que haya dicho otro del grupo que os ha llamado la atención y que queráis destacar, para que así veamos un poco también en las voces de otros cómo ha resonado y qué querríais destacar de lo que se ha ido conversando aquí. Pero si queréis, para daros 2 minutos antes para pensarlo, que sé que no es fácil, no sé si Mireia tenías la mano levantada porque querías añadir algo más, y si queréis ya luego pasamos a esto. Es que esto que ha dicho Cristina me resuena muchísimo porque el rol el rol de las empresas por el tema de la red de calor y frío. Yo ahora estoy un poco obsesionado con la recuperación del calor fatal. No sé si en España es un tema también, pero creo que es el futuro de las redes de calor. Hay todo un potencial que no se puede llegar a estimar hoy en día, no se puede cartografiar. Y el reto, el desafío, yo creo que es alinear los intereses de todo el mundo, de la administración, pero también de los industriales, porque no quieren que toquemos a sus procesos industriales, pero tienen un potencial para transmitir calor del que no podemos pasarnos. Si no es en España, tenéis un poco el mismo desafío, pero esto que decía Cristina del rol de cada uno me parece súper importante realmente para que sea un éxito la transición. Absolutamente. Yo, si me permitís, lo único que voy a destacar además es que el problema es que esa colaboración de todos los actores no se produce espontáneamente. Y hay que trabajarla y hay que generar los espacios para que se produzcan esas conversaciones. Y entonces ahí tengo que abogar por el rol de actores neutrales como la universidad, que pueden precisamente jugar ese papel de aglutinador y de de sentar en la misma mesa al sector privado, al sector público y al sector social, como decía Cristina, y eso hay que financiarlo. Y entonces hay que desarrollar iniciativas en las que eso se produzca. Así que gracias, Mireia, por el comentario. No sé si Cristina, como iba al hilo de tu intervención, querías decir algo más o pasamos al cierre. Bueno, no, simplemente que muchas de las experiencias
concretos que nos habéis contado, yo creo que cuentan ya con ese tipo de dispositivos, ¿no? A lo mejor de forma incipiente, poner en marcha este tipo de mecanismos, que sé que lo han hecho. O sea, estoy haciendo trampas, porque sé que lo habéis hecho. O no me imagino a la comunidad energética del Prat que hablábamos antes con Joan Herrera al frente sin poner en marcha dispositivos sociales de este tipo, o todo lo que nos ha contado Carlos. Es decir, yo creo que este tipo de espacios, a lo mejor de una forma incipiente todavía, y de una forma que efectivamente necesita avanzar mucho todo lo que se está haciendo en las misiones, pero yo creo que son espacios que empiezan ya a asomar, empiezan ya a apuntarse. Totalmente, gracias Cristina. Incluso las propias one-stop shops estas que mencionabas antes, Mireia, también es un espacio o las oficinas de rehabilitación, ¿no? De encuentro realmente entre los actores. Bueno, veo muchas manos levantadas, está animándose al final. Pues Bea y Joan, si queréis, y ya luego el cierre. No, yo solo quería comentar que también dentro de las ciudades misión y dentro de esos acuerdos climáticos tenemos esas adhesiones al acuerdo climático que prácticamente todas las ciudades estamos trabajando ahora intensamente en ello y es un poco esa la intención, ¿no? Y yo creo que es una de las intenciones que tenía la Comisión Europea cuando lanzó las misiones, que sabemos que esto no va a ser algo que vamos a poder realizar solos y por eso nos han dado la posibilidad y tenemos casi yo creo que la obligación y la responsabilidad desde las administraciones públicas de conseguir las adhesiones a ese acuerdo climático por parte de todos los sectores de nuestro ecosistema, tanto el sector privado, en Vitoria, por ejemplo, el industrial es muy importante y ya estamos trabajando en ello, pero aquí incluyo al sector comunicación, al sector cultural, al sector social, obviamente, y a las demás niveles políticos y de gobernanza, que yo creo que va a ser muy importante que también estén dentro y se adhieran a esos acuerdos climáticos, porque como ha dicho yo creo Joana al principio, esto tiene que ceder al municipio y llegar a la parte de territorio que es fundamental para que todo esto siga adelante. Esa era la aclaración que quería. Muchísimas gracias, Bea. Joan. No, a partir de lo que situaba Cristina. A ver, yo creo que hay un principio que es el principio de colaboración por delante del principio de competencia. Y que en un escenario de transición energética es clave de esa interacción y colaboración entre empresas, ciudadanía y entes locales. Segundo elemento, cuando las directivas hablan de las comunidades energéticas, lo hace porque quiere recuperar el principio de confianza en la transición energética. Y lo cierto es que hay desconfianza en torno a los grandes actores energéticos. No entro si es merecida o inmerecida, hay desconfianza. Entonces, yo creo que el reto está en cómo hacemos que estas experiencias, a partir de la buena voluntad del tesón, pasen de ser las experiencias de los motivados y las motivadas, si me permitís, ¿no? De los pioneros, a la experiencia universal. Y creo que estamos en condiciones de ello. Y por último, una cosa que es muy relevante, la nota a pie de página. Es decir, cuando Mireia hace esa comparación, y con Mireia lo hemos hablado, ¿no? Entre el modelo CAES español y el francés. Es cierto, en Francia lleva muchos años y digamos que en España es un bebé de 9 meses, ¿no? Pero atención, es que el modelo CAES sirve para financiar los cambios en la movilidad e inversiones que van a repercutir en ahorro y eficiencia muchos años. Pero eso es una nota a pie de página, eso es una ficha que se concreta en poder financiar un cambio de movilidad. Bueno, yo creo que ese es el evento clave. Y por último, ¿no? Yo creo que aquí el rol municipal sí que es clave y determinante, porque cuando la iniciativa es solo privada, hay una desconfianza, lícita o no, de qué van a sacar estos. Cuando el ayuntamiento está, aunque sea coparticipando precisamente con actores privados, hay un marco de, oye, se va a defender el interés público, el interés ciudadano y el de la localidad. Entonces, yo creo que aquí sí que es muy importante y determinante el rol activo del municipio en esa construcción de marcos con comunidades energéticas, o sea, precisamente para acompañar en la financiación del ahorro y la eficiencia, el cambio de la movilidad y que la gente se implique. Yo os pongo un ejemplo, ¿no? En el Prat, a partir de la flota municipal de vehículos que ha desaparecido, se licitó un servicio para que se prestase
movilidad a los trabajadores para cuando se tenían que desplazar fuera. Esos vehículos están a disposición de la ciudadanía fuera de horario y en apenas unos meses hay 800 usuarios y usuarias. Claro, eso ¿cómo puede explotar en el buen sentido? Si las empresas empiezan a entrar. Ahora bien, sin el ayuntamiento como palanca, eso no hubiese explotado. Esta es mi opinión. Por tanto, el rol municipal como vector, como constructor de confianzas y catalizador precisamente de esa interacción con actores también privados y, por supuesto, con el protagonismo de la ciudadanía. Muchísimas gracias, Joan. Creo que es muy importante, un poco en la línea además de lo que decía antes Cristina, que cada uno tiene que jugar un rol diferencial, pero la municipalidad, digamos, el ayuntamiento es crítico a la hora de montar estas iniciativas. Así que muchas gracias. Creo que Miguel, tenías una pregunta Sí. rápida. Creo que estamos fuera de tiempo, pero No, Julio, la vamos a tener que dejar porque iba en la línea de Joan. Es decir, en estos temas se habla mucho de regulación normativa, porque lógicamente la regulación es tremenda, pero se aborda poco, yo creo, que la regulación administrativa de los entes locales. Es decir, y a mí me quedo con las ganas de haceros la pregunta, pero os la haré en privado, de esas experiencias de todos los que tenéis que trabajar a diario con esos secretarios, esos interventores y vencer esos obstáculos de las competencias propias, impropias, etcétera, etcétera. Pero vamos, como tengo confianza con eso, vosotros, ya hablaré creo, por Miguel, que privado. eso amerita un ágora entero solo para Efectivamente, eso. por eso, y no quiero ir más allá, estamos Sabéis que tres. eso es lo que llamamos la innovación aburrida, ¿verdad? Que es Efectivamente. la innovación que no se ve, pero que es la fundamental para que las cosas funcionen. Así que nada, gracias también por mencionarlo, Miguel. Y Mm, bueno, pues perdonad, pero os voy a pedir en ese cierre ahora sí que en formato tweet, o mm. sea, 15 segundos cada uno, ¿qué destacaríais, con qué mensaje querríais trasladar o finalizar este Ágora a los participantes? Joan, empezamos contigo. Bueno, no hay eficiencia sin cambio en la movilidad y en la edificación, y a mí me ha gustado mucho la cita que ha citado Mireia, ¿no? El futuro del vehículo es eléctrico, el futuro del transporte no es el vehículo, ¿no? En España los vehículos se utilizan un 2% del tiempo y la mayoría del tiempo están aparcados, y el día de la operación salida, 20 y pico millones de vehículos, solo hay 10. Muchas cosas sobran, ¿no? Bueno, ese cambio hay que protagonizarlo Muy y bien. la edificación. Muchísimas gracias, Joan. Mireia. Bueno, pues como a mí me habéis invitado un poco para hablar de los CAEs, yo os tengo solo una cosa a hacer pasar. Yo creo que es muy necesario que los municipios, que las administraciones locales tomen este instrumento y se apoderen de ellos y que luchen un lugar en este mercado, luchar por esta plaza elegible para que puedan ser titulares de los CAEs y poder beneficiar directamente de los beneficios económicos y aún más si puede ser en comunidades energéticas, como apuntaba Joan. Muchísimas gracias. Carlos. Pues un poco, sobre todo, el consolidar toda la parte del autoconsumo, toda la parte de la flexibilidad del mercado, el almacenamiento, el cambiar el modelo energético en las ciudades, cumplir el plan de ir sustituyendo, sobre todo en nuestro municipio, toda la parte de gas y demás, por estos modelos energéticos, para nosotros es vital. O sea que yo lo resumiría en este apartado. Muchísimas gracias, Carlos. Bea. Pues yo en poner en valor la colaboración entre ciudades y que, como he dicho antes, juntas llegamos más rápido y más lejos. Muchísimas gracias. Y Cristina. Perdón, que me había desactivado el audio. Yo me quedaría con la idea que, como ha mostrado todo este panel, de que la transformación de las ciudades en clave de sostenibilidad y eficiencia energética ya está en marcha, que existe multitud de experiencias de las que aprender, tanto en las que se han mostrado aquí como en esas guías, esa recopilación que se pueden consultar, y que no solamente es la ciudad dentro de sí misma, sino que es la ciudad dentro de sí y en relación con el conjunto del territorio. Bueno, pues yo creo que no podría haber cierre mejor tampoco, sí, salvo que Miguel, que has abierto, quieras ahora tú decir una No, última no, palabra. no, yo simplemente agradeceros a todos, primero porque es complicado, ¿eh? Soy consciente de que más allá de que vuestro conocimiento, que nos lo habéis transmitido perfectamente en este escaso tiempo, porque somos conscientes de las limitaciones que pueda tener el formato, pero también invitar a todos
los que podáis, a mirar el chat, a consultar el chat, porque creo que esto, más allá de un webinar, creo que se ha convertido en un repositorio de recursos muy interesante, y que lógicamente está grabado y lo guardamos como un paño para poder evidentemente ilustrarnos de esas iniciativas. Gracias a todos y a todas, y insisto, os formularé la pregunta que me ha quedado pendiente, porque creo que es importante. Es importante, lógicamente, la estrategia, pero después hay que ver también cómo se trabaja uno a los habilitados nacionales para poder hacer este tipo de cosas. Gracias. Nada, gracias a vosotros y buena tarde a todos. Muy bien, adiós, adiós. Gracias, adiós. Adiós. Gracias a Dios.